Jesús y los suyos están ya en camino a Jerusalén. Han llegado a Judea. En este camino, que no es un dato geográfico, sino un símbolo de su marcha hacia la pasión y la muerte, sitúa pues San Marcos varias de las enseñanzas de Jesús a sus discípulos sobre el matrimonio, sobre el papel de los niños en la sociedad, sobre el uso de las riquezas. Son temas que eran, bueno, así candentes y difíciles entonces, y lo siguen siendo ahora. No tendrían que caer en la tentación de esquivar los temas exigentes que nos va poniendo la palabra de Dios y seleccionar pues las páginas que nos resultan consoladoras, saltando las que no nos gustan. No. En esta oportunidad va de amor y de fidelidad matrimonial. Un tema problemático. Cuando muchos matrimonios andan a la deriva o se han roto, tenemos que aceptar la doctrina de Cristo y presentarla con delicadeza y firmeza a la vez. Aunque a todos nos resulta cuesta arriba a veces, la fidelidad, cada uno en sus compromisos. En esta oportunidad también empezamos a leer una selección de la carta a los hebreos que nos acompañará durante 7 semanas. Durante 7 semanas. Vamos a escuchar las lecturas. Antes de escuchar la lectura, te tengo que decir pues, que la soledad no es buena. Para remedio de esta soledad, precisamente, Dios crea a la mujer que es definida como una ayuda adecuada a Él. Esta expresión implica una doble y muy profunda afirmación. La mujer no es un mero apéndice del hombre, ordenado a su servicio, sino un complemento, escucha bien, complemento perteneciente a su misma naturaleza. La creación de los animales que el autor intercala en los versículos 19 y 20 tiene la finalidad de acentuar por vía de contraste la verdadera naturaleza y papel de la mujer. Los animales que son bautizados por el hombre en señal de dominio no guardan relación con el hombre. Este es un tema que voy a hablar en cualquier momento sobre el hombre, Adán y Eva. Pues lo que decía, son de naturaleza inferior los animales, ¿no? Y en esto se habla pues de la bestialidad. El hombre cae en un profundo sueño porque no le es permitido al hombre contemplar a Dios, los misterios de Dios, y menos en el trance de su acción creadora. Tengo que decirte que la imagen de la costilla es una significación, digamos, incierta, quizá relacionada con la palabra sumeria que significa costilla y vida a la vez. Pero también hay otras acepciones. La aclamación hueso de mis huesos y carne de mi carne, así como la expresión varona, varón, leen los versículos 21 al 23, todos estos elementos pues tienden a subrayar la profunda unidad y atención sexual que existe entre hombre y mujer. En un lenguaje claro y categórico, el versículo 24, sí, 24 proclama el carácter monogámico del matrimonio según el orden inicial de la creación. Escucha la lectura. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios se dijo: No está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como el que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y se los presentó al hombre, para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera. Así, el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no encontraba ninguno como el que lo ayudase. Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre un letargo, y el hombre se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne.
Y el Señor Dios trabajó la costilla que le había sacado al hombre, haciendo una mujer, y se la presentó al hombre. El hombre dijo: Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque ha salido del hombre. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. El primer libro de la Biblia, el Génesis, describe ante todo el origen del cosmos y de la vida en este mundo, así como de la familia humana. El lenguaje es ciertamente popular y poético, no necesariamente estamos hablando de que sea científico. La arcilla desde la que forma Dios a los animales, los nombres que el hombre les va dando, a medida que pasan como en revista ante él, la falta que nota Adán de un ser que le pueda hacer compañía adecuada y la creación de la mujer sacándola pues de la costilla del hombre. El juego de palabras entre hombre y mujer solo tiene un sentido pleno en hebreo que los llama ish o isha, sí, isha. Lo principal y lo que motiva la elección de este pasaje como primera lectura para preparar lo que luego dirá Jesús sobre el hombre y la mujer. Es la última frase. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. El Salmo refleja una visión ideal de la familia de su tiempo en casa del hombre justo. Su mujer será como una parra fecunda, dice. Sus hijos como renuevos de olivo en torno a su mesa. Es un salmo muy bonito. Y Dios les bendecirá todos los días de su vida y hará que vean a los hijos de sus hijos. Antes de escuchar la lectura que corresponde a la carta a los Hebreos, te tengo que decir pues que Cristo glorioso en su plenitud celeste, ofreciendo a Dios la humanidad salvada, es la realidad única y perfecta que la carta a los Hebreos exalta, siguiendo el patrón de las sombras y esbozos del Antiguo Testamento. Obra iniciada por Dios Padre, causa y fin de todo. El versículo 10, hay un teocentrismo, el creador del mundo y de la revelación por medio de Cristo realiza la salvación y lleva a los hombres a la realidad de la gloria. Para eso, Él perfecciona al Hijo en su calidad de víctima y sacerdote mediante el sufrimiento y la muerte, la cual es por eso una misma, un por eso mismo, por una gracia de Dios, con el fin de que la obra sea perfecta. Y misión realizada por el Hijo, el anterior teocentrismo era cristocentrismo, que es el conductor del nuevo pueblo de Dios por el camino de la salvación, como sacerdote, mediador de la alianza, santificador con su sangre que purifica. La perfección de Cristo en su visión se basa en su condición de Dios hombre. Por ser hombre verdadero, es perfecta su solidaridad con la humanidad. Eh, entera. Los muchos, como dice el versículo 10, no es restrictivo, indica la pluralidad opuesta al único guía. También lo leemos en los Romanos. Tiene el mismo origen que los hombres y no se avergüenza de llamarlos. El sentido bíblico expresar lo que es. Hermanos, esta humanidad de Cristo pasó por la prueba de la inferioridad terrena, la kenosis como se le denomina, necesaria para hacer posible el sacrificio y el sacerdocio. Pero por ello está ahora glorificado
proclamación solemne de Hijo de Dios por la resurrección y la entrada en los cielos, que hace infinita y eterna la perfección de la parte humana. Escucha la lectura para que la entiendas. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Así, por la gracia de Dios, ha padecido la muerte para bien de todos. Dios, para quien y por quien existe todo, juzgó conveniente, para llevar a una multitud de hijos a la gloria, perfeccionar y consagrar con sufrimientos al guía de su salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Palabra de Dios. Como te dije al principio, la carta que empezamos a leer en este domingo es de autor desconocido, aunque esté inspirado en la doctrina de San Pablo. Fue escrita hacia el año 67 o 70 y va dirigida a cristianos que provienen del judaísmo, que aparecen cansados, con una cierta añoranza pues por lo que han dejado. El templo, el sacerdocio, los sacrificios, el sacerdocio tal como los sacrificios y la ley de Moisés. La carta les exhorta a perseverar en su fe, les va demostrando que Jesús es superior a Moisés y a todas las instituciones del judaísmo. A todas las instituciones del judaísmo. Jesús ha padecido la muerte para bien de todos. Ese era el plan de Dios, que quiso perfeccionar y consagrar con sufrimientos al guía de la salvación. Con esa muerte ha llevado a una multitud de hijos a la gloria. Jesús y la humanidad, el santificador y los santificados, son hermanos, proceden todos del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Antes de escuchar la lectura del Evangelio de San Marcos, tengo pues que comentarte o decirte que los fariseos tienden un lazo a Jesús, quieren enfrentarle con la ley mosaica que autoriza la ruptura del compromiso matrimonial. ¿Sí? Autoriza, así es. La respuesta de Jesús va al fondo, es absoluta. Moisés se vio forzado a hacer una concesión por la dureza del corazón israelita. La voluntad de Dios se expresa de manera auténtica, integral y perfecta en el Génesis. Unión permanente entre varón y la mujer forman como un nuevo ser, una nueva carne. El mismo Dios realiza su unión. No hay autoridad humana con poder para separarlos, entiendan eso, porfas. Mujer y varón se hallan en las mismas condiciones. Ni uno ni otro son libres para romper su compromiso. Ninguno. Eso lo manda Diosito, pues. Eso lo manda Dios. La escena que se va a leer revela la ternura también de Jesús con los niños. Revela además su aprecio por ellos frente a la mentalidad judía en ese tiempo. Indica la condición fundamental para la posesión del reino, contrario a lo que pensarían los judíos, ¿verdad? Crear en sí una actitud semejante a la del niño, que acepta el reinado de Dios, es consciente de su debilidad en orden a la salvación. Todo y todo lo espera del Padre. Escucha la lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús, para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió divorciarse,
dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo: por su terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, de los que son como ellos es el reino de Dios. Les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía imponiéndole las manos. Palabra del Señor. En el camino de Jerusalén, entre las enseñanzas de Jesús, Marcos nos transmite hoy dos: la visión de Jesús sobre el matrimonio y sobre los niños. La pregunta de los fariseos sobre la posibilidad del divorcio quiere poner a prueba a Jesús. En contra de lo que permitía la ley judía en su tiempo, que los maridos pudieran dar un acto de repudio a la mujer, apela a la voluntad originaria de Dios, que se manifiesta pues en el Génesis. Hombre y mujer los creó, y serán los dos una sola carne. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Niega pues la posibilidad de divorcio, que él interpreta como camino al adulterio. San Marcos pues sitúa aquí también la defensa que hace Jesús de los niños. Dejen que los niños se acerquen a mí. Y las palabras que les dedica poniéndolos como el modelo de los que acogen el reino, de los que son como ellos, dice, es el reino de Dios. El que no acepte el reino de Dios como un niño, por favor, toma atención, no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía. Este episodio sobre los niños no necesariamente está ligado al tema anterior, el matrimonio y el divorcio. Interpretando las lecturas, pues en un tiempo en que la institución del matrimonio se cuestiona desde diversas perspectivas, es bueno que leamos en la palabra revelada, cuál es el plan de Dios sobre la relación de amor entre hombre y mujer. El primer hombre, Adán, rodeado de la belleza del jardín del Edén y de los numerosos animales que lo pueblan, no encuentra ninguno como él que lo ayude, que lo pueda ayudar. No quiere estar solo el hombre. Dios tampoco lo quiere. No está bien que el hombre esté solo, dice. No está bien, eso lo dice Dios. La aparición entonces de la mujer es presentada en el Génesis como la de una compañera que complementa al hombre. Escucha, complementa al hombre. La frase del Génesis que también repite Jesús en el Evangelio, y serán los dos una sola carne, no solo se refiere a la comunión sexual, sino a una comunión personal de complementariedad total entre el hombre y la mujer, abriendo además su amor al admirable don de una nueva vida, el mayor milagro que puede pasar en la creación y la mejor manera de colaborar con el Dios de la vida y del amor de los dos, una sola carne.
Este amor que es invento de Dios y participación de su infinito amor está planeado por Dios en términos de igualdad entre el hombre y la mujer, que contrasta con la situación de inferioridad que en tiempos de Jesús tenía la mujer respecto al hombre. Ambos, hombre y mujer, proceden del poder creador y del amor de Dios. Hombre y mujer los creó, recuerda que dice Dios. Aquí pues resuena el entusiasmo del hombre al ver a la mujer. ¿Y quién nos entusiasma con tan bella creación de la naturaleza? Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿cómo estaría Adán? Esta página está escrita no precisamente en tiempos de reivindicaciones feministas, Por eso tiene más mérito que nos diga ya desde el primer libro de la Biblia que Dios quiere la igualdad entre el hombre y la mujer y que ambos están pensados como complementarios el uno del otro. Nadie es más arriba que el otro, ninguno. Ahí está la dignidad radical de la atracción y del amor entre hombre y mujer. El yo de Adán tiende al tú, que es Eva, y forman una sola carne, en una misteriosa comunión que San Pablo luego verá como signo sacramental de la unión de Cristo con la Iglesia. Sabes que es muy hermosa la dignidad de la unión matrimonial entre el hombre y la mujer, pero a veces esta unión se hace difícil. En el Evangelio de esta oportunidad se le pone a Jesús el interrogante que todavía sigue de actualidad. ¿Se puede admitir el divorcio? Escuchen. En tiempos de Jesús, la ley judía permitía que el marido pudiera dar el acta de repudio a la mujer. Esto era interpretado por algunas escuelas rabínicas en un sentido muy solo en caso de adulterio de la mujer y por otras con una permisividad mucho mayor, prácticamente por cualquier cosa que desagradara al marido. En todo caso, dar el acto de repudio era mejor que rechazar a la mujer sin más, sin ningún derecho legal, pues. Eso sí, esta ley era unilateral. Solo el marido podía dar ese repudio, solo el marido. Jesús vuelve pues a las fuentes, apela a la que según el Génesis había sido la voluntad originaria de Dios y establece su clara negativa al divorcio. Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y añade una cosa que no esperarían sus interlocutores, que tampoco la mujer puede tomar esa iniciativa. Y si ella se divorcia, dice, de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Los dos. Esta última posibilidad no era ni contemplada entre los judíos de aquel tiempo. En ambos casos queda desautorizada por Jesús, pues Jesús supera la mera legalidad de la época, contrario a lo de los judíos, lógicamente, y establece para los suyos el principio. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Él es consciente que al dar esta norma está desautorizando la ley de Moisés y pidiendo algo muy difícil. Juan el Bautista murió por haber denunciado que Herodes se había separado, escucha bien, de su legítima mujer y vivía con la de su hermano, pues. También San Pablo, hablando a los cristianos de Corinto, les dice, lee lo que sucedía en Corinto. En cuanto a los casados, dice San Pablo, les ordeno, no yo, sino el Señor lo aclara, que la mujer no se separe del marido, más en el caso de separarse, que no vuelva a casarse o que se reconcilie pues, con su marido y que el marido no despida a su mujer. Lee la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos del 10 al 11.
¿Sabes? Sigue vigente para los cristianos esta misma voluntad contraria al divorcio, a pesar de que las leyes civiles hayan decidido en muchos lugares despenalizarlo. Y a pesar de que se multiplican las separaciones lamentablemente y se constata una crisis de la institución matrimonial, una cosa es que las leyes permitan o despenalicen el divorcio y otra, que los cristianos podamos olvidar la doctrina de Jesús y la voluntad radical de Dios. La indisolubilidad del matrimonio no la ha decidido la Iglesia, como por ejemplo el celibato de los sacerdotes en la Iglesia Latina, ni una escuela de teólogos, sino Dios mismo, desde su proyecto inicial. Desde su proyecto inicial. Los cristianos tendríamos que celebrar el sacramento del matrimonio teniendo un concepto más exacto del amor entre hombre y mujer, que pide que ambos caminen juntos en un programa común de maduración y de mutua tolerancia. Los encuentros matrimoniales ayudan para eso en las parroquias. El criterio de un cristiano para juzgar sobre este importante tema no se puede basar en la evolución social, lo que pasa ahora, ¿no? O en las tendencias de una época, sino en la perspectiva de Dios. Hasta en eso pensamos como hombres y no como Dios. Lo que pasa es que en el mundo de hoy encontramos especiales dificultades para una fidelidad duradera en este y en otros ámbitos. Estamos influidos por una sociedad de consumo que gasta y tira y cambia y busca nuevas sensaciones. Vamos perdiendo la capacidad de un amor total, de un compromiso de por vida a imagen de la alianza que Dios mantiene con la humanidad y Cristo con la Iglesia. Estamos más inclinados a una especie de voluntariado por unos años sin comprometernos de por vida. Y es así, es un voluntariado, vamos a ver cómo nos va. Una de las razones del deterioro de esta fidelidad es la poca preparación y la poca madurez humana que algunos llevan al matrimonio, hasta el punto de que se pueda dudar seriamente en no pocos casos de la validez del mismo, pues, ¿no? Lo que explica las muchas declaraciones de nulidad matrimonial que tiene que certificar la Iglesia, que no es lo mismo que conceder el divorcio, no es lo mismo, no es lo mismo. Ahora, pues hay algo interesante también, al parecer no tiene ninguna relación con el tema anterior del matrimonio y el divorcio. Lo que San Marcos nos cuenta a continuación sobre cómo trataba Jesús a los niños. Los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos y la defensa que hizo de ellos. Ante todo, tuvo que reprender a sus discípulos porque perdían, perdían fácilmente la paciencia con los niños. Dejen que los niños se acerquen a mí, les decía, o sea, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería el asunto, no? En aquel tiempo los niños eran mucho menos considerados en la sociedad que ahora, en que incluso por ley son protegidos y hasta mimados. Jesús, ¿sabes? Cambia de este modo de actuar. No solo los trata con cariño, sino que los pone como modelos para los que quieran entrar en el reino de Dios. ¿Qué cualidades ve Él en los niños para ponerlos como modelos? Te puedes preguntar. Tal vez no la inocencia o la humildad, porque ya en su tiempo los niños dejarían mucho que desear en ese campo. Probablemente, según los entendidos, lo que alaba Jesús en los niños es la disponibilidad, la actitud de dependencia y receptividad con que reciben de los mayores cualquier don. El reino de Dios hay que acogerlo con apertura
y confianza, no con conciencia de poder ofrecer algo nosotros a Dios, sino de recibir de Él gratuitamente lo que nos quiera dar. Realmente, realmente es así. Lo que el Salmo 8 dice del hombre como poco inferior a los ángeles, lo aplica el autor de la carta a los Hebreos a Jesús, sobre todo en su pasión y muerte. Pero ese momento de total humillación es precisamente cuando es coronado de gloria y honor, porque Jesús ha padecido la muerte para bien de todos. Lo sorprendente es que afirma que Dios juzgó conveniente perfeccionar y consagrar con sufrimientos al que iba a ser guía de su salvación, Jesús. Aquí se puede basar la teología del dolor que presentaba muy bien San Juan Pablo II en su carta apostólica de 1984, Salvifici Doloris. Dios asumió él mismo al enviar a su Hijo el castigo que merecía el pecado humano. La muerte de Jesús por total solidaridad con los hombres es la prueba mayor del amor de Dios. Es también lo que más acercó a Jesús a nuestra humanidad y por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Nos admira pues la superioridad de Jesús sobre todo el cosmos, incluidos los ángeles, porque es Hijo de Dios. Pero, sobre todo, nos conmueve su solidaridad con la raza humana. Se ha querido hacer hermano nuestro. Como dice la plegaria eucarística 4, compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Nos ama como hermanos. El santificador y los santificados proceden todos del mismo, son de la misma raza y familia. Como seguiremos leyendo en los domingos sucesivos, no tenemos un mediador que no haya experimentado nuestro dolor e incluso nuestra muerte. Consagrado por los sufrimientos, nos ha salvado desde dentro y se ha hecho uno de nosotros para llevarnos a la comunión de vida con Dios. El Cristo que comulgamos en la Eucaristía es el cuerpo entregado por y la sangre derramada por, y participamos así al celebrar el memorial de su muerte en el sacrificio de su entrega por nosotros. Es la convicción que nos llena de confianza y nos impulsa a ser también nosotros en la vida entregados por los demás si queremos contribuir a la salvación de todos.